José Pérez Barboni, diputado de Otro Camino. Buen día, gracias por aceptar la invitación, diputado. Muchas gracias a ti, Félix, y a todo el equipo de Radiografía. Y saludo a todos los panameños que nos sintonizan el día de hoy. Yo iba a iniciar la conversación hablando de las sesiones extraordinarias, pero ya que usted presentó un proyecto de ley de mano dura contra los menores de edad y que fue aprobado en primer debate en los últimos días de las sesiones ordinarias, usted también vio el video que circuló o que está circulando de estas víctimas que fueron atacadas por estos delincuentes. Ese proyecto de ley que usted presentó, cuando en hechos como estos o en hechos más graves involucran a menores de edad desde los 14 años, ¿cuáles serían las penas en caso tal se determine la culpabilidad de los responsables? Bueno, Félix, primeramente, como bien mencionaste, sí tuve la oportunidad de ver el video y me generó mucha indignación, porque como bien dices, si se percibe en el video, las dos personas que fueron víctimas de este asalto parecían ser personas que iban transitando por la cinta costera a una hora temprana de la noche, y como mencionaste, en el caso de ser turistas, me preocupa la imagen que eso genera para el país, sobre todo si esas personas se llevan esa experiencia después para el país. Ellos se vuelven embajadores de su visita a Panamá. Ellos se vuelven promotores. ¿Y cuál es la experiencia que se van a llevar si dicen 3 jóvenes o 3 asaltantes irrumpieron nuestra visita a la ciudad de Panamá en una noche tranquila y nos despojaron de nuestras pertenencias? En el video no podemos asumir que son menores de edad, pero en caso de que sean menores de edad no podemos tampoco sorprendernos, porque ¿qué sucede? Hay detrás de estos menores adultos que están aprovechándose los vacíos legales para poder corromper a estos menores y decir, la ley es suave contigo, la ley no te castiga como sí castiga al adulto cuando está delinquiendo. Entonces, detrás de estos tipos de hechos, usualmente hay alguien de mayor intelecto o de mayor madurez diciéndole, ve tú, ataquen ustedes, asalten ustedes, que si los agarran, mañana los suelta el juez de paz, o mañana los suelta la fiscalía, o mañana los suelta la autoridad competente y el ente judicial. Entonces, nosotros lo que buscamos desde el proyecto de ley, para ser muy puntual contigo, más allá del aumento de penas, que por supuesto buscan un aumento progresivo de las penas, sobre todo en casos graves, como homicidio, secuestro, violación, pandillerismo, terrorismo, lo que se busca también es que la detención preventiva sea la medida prioritaria para no reciclar la delincuencia. Cuando un delincuente se ha involucrado en hechos, por ejemplo, como el de ayer, ponte que ni Dios lo quiera, esa víctima sufre la muerte después de ese asalto. Vimos que tuvo un golpe bastante fuerte contra el pavimento el joven que fue asaltado. Si esa persona muere, ya ese hecho se vuelve de gravedad para lo que nosotros estamos contemplando dentro de la ley. ¿Cómo es posible que si eso pasa, esa persona muere, a ese joven mañana lo sueltan en medio de la investigación? Lo mandan a su entorno nuevamente, en el entorno en el que está ya es víctima de corrupción de menores porque alguien lo está agarrando y le dice, oye, ven acá, vamos a saltar de vuelta, no te van a hacer nada, esa investigación se va a quedar en el congelador, y vuelve y entonces cae en otro hecho delictivo, ahora con arma de fuego. Luego, oye, tranquilo, viste que no pasó nada, te agarraron, pero siguen las investigaciones. O sea, no estamos buscando la medida de prevención necesaria para que ese menor no sea víctima del sistema delincuencial nuevamente, y para que el menor entonces pueda realmente ser parte útil de la investigación y se proteja entonces al hecho como tal. Porque él es un menor, pero también es el que perpetúa el hecho. Pero estamos tratando de también generar mayor detención preventiva y que sea la medida prioritaria. El documento original hablaba de una edad de 10 años y esto escandalizó a los defensores de derechos humanos que acudieron a la Comisión de Gobierno a participar de este debate, pero los diputados atendieron la recomendación de forma inmediata y subieron la edad a 14 años, y yo pensé que no iban a quedar escandalizados. También quedaron escandalizados, preocupados por esta iniciativa los defensores de derechos humanos que formaron parte de la discusión en la Asamblea Nacional, entre ellos un foro o un observatorio de la Universidad de Panamá que ve temas relacionados a los derechos humanos. Sí, Félix, primeramente, el tema de 10 a 11 años, que eran las dos edades que habíamos contemplado en el proyecto, era para que tuviesen una etapa de resocialización. Es decir, no iban a tener carga penal de 10 a 11 años. De 12 años en adelante es que contemplábamos la carga penal con lo que justamente estábamos mencionando. Nosotros acatamos las recomendaciones más allá de este observatorio de la Universidad de Panamá porque nosotros queríamos buscar que el proyecto avanzara. Actualmente de 15 años en adelante es que vemos que pueden haber cargas penales para lo que son estos menores involucrados en hechos graves. Yo quería que por lo menos hubiese una victoria, y la victoria más importante era lograr las detenciones preventivas, bajar la edad, y lo estamos logrando por lo menos a 14 años como ha avanzado el primer debate. Pero lo único que sí te quiero dejar muy claro con ese tema de los derechos humanos, yo soy un defensor de los derechos humanos y yo creo que todos, aún los criminales,
tienen derechos humanos, pero no son más importantes que el de la víctima, porque esos derechos humanos vienen con responsabilidades. ¿Y cómo es posible entonces que tengamos a un violador, a un asesino, a alguien que asalta y genera la muerte o la lesión grave de una persona y esa persona tenga más derechos humanos que la víctima? Ese tampoco es el tipo de argumentos que yo quiero que aquí me traigan a la mesa. Y lo vimos en el debate, lamentablemente, con ese Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Panamá, que sepa Dios qué cuentas le rinde al país, porque van al debate, se paran del lado del victimario, pero en ningún momento hablan de la víctima también tiene derechos humanos o la víctima también tiene derecho a que su familia o ella misma encuentre justicia. Porque entonces, listo, soltamos nuevamente al menor y el menor sigue delinquiendo, no pasó nada, el sistema criminal y de organizaciones criminales sigue utilizándolos y entonces tenemos una familia como el caso de Chame, que hace unos días atrás una persona fue asesinada para robarle y fue un joven de 17 años el que estuvo involucrado en ese asesinato. Una persona de 27 años de edad fue la víctima. Entonces, imagínate, ese padre ya no llega a su casa con su hija, ya no llega a su casa con su madre. Ahí tenemos un problema grave de cómo estamos poniendo por delante al victimario y no a la víctima. Pero por eso el proyecto ahora que avanzó a segundo debate pasó con compromiso y yo me comprometí a hacer una mesa de trabajo con la magistrada Cosú, por ejemplo, que fue una de las participantes de ese debate. Ella ve el tema de niñez y juventud y nosotros vamos a seguir trabajando la mano, pero con puntos no negociables. La edad tiene que bajar porque si no le estamos dando más maniobra al crimen organizado y también la medida preventiva prioritaria debe ser la detención provisional. Hablemos del derecho comparado. ¿Qué otros países de la región han implementado esta iniciativa? ¿Cómo les ha ido y cómo podemos imitar lo bueno también en el marco de la prevención para evitar que se registren estos hechos violentos? Esa es una excelente pregunta. A nivel regional tenemos a Argentina y El Salvador como países que han buscado también bajar la edad en vista de las situaciones graves de crimen organizado y de pandillerismo que se han visto en sus países. La medida ha demostrado cierta eficiencia porque así mismo como llegan algunos y dicen, no, que estas medidas no tienen evidencia de que funcionen. Yo les respondo igual, no hay evidencia de que no funcionen. Y si podemos evitar y curar en salud una situación que hemos visto que está pasando, ¿por qué tú me dices a mí que no va a funcionar? En Suecia, en los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, también se ha visto una creciente idea de bajar la edad y de hecho ya se implementó, si no me equivoco, en Suecia y eso ha generado también una sensación de seguridad, sobre todo porque en Suecia han tenido otros problemas que quizás en Panamá no experimentamos con el tema de la migración masiva y demás que han generado también que la actividad de delincuencia avance un poco más de lo que este país antes experimentaba. Pero nosotros, como siempre, tratamos de buscar los ejemplos regionales porque de esa forma podemos decir, hey, no es Suecia, no es un país nórdico, no es Japón, es Argentina, es El Salvador, son otros países de la región que justamente también están buscando avanzar hacia ese tipo de iniciativas y todo lo que le genere mayor sensación de seguridad y justicia al país es lo que debemos buscar más allá de justamente los derechos comparados que hemos podido verificar. Creo que también el proyecto de ley contempla las medidas cautelares, también la detención provisional, pero en los procesos que se dirimen ante el sistema penal acusatorio, cuando la persona va a ser imputada, se dirige ante el tribunal, ante el juez de garantía, y en el caso cuando el juez de garantía decreta la detención provisional, es la medida más extrema de cautelar que se impone ante el Tribunal de Justicia, ante el juez de garantías. Pero ¿cómo sería esa detención provisional que se le va a decretar a un menor de edad? ¿Qué aspecto debe considerar el juez de esa causa? Sí, es que en este momento nosotros no le estamos dejando abierto la interpretación y eso es lo que el proyecto de ley busca. No es que un juez pueda decir, no, yo considero que como el hecho no terminó en una situación grave, vamos a darle libertad. No, si hubo una tentativa de homicidio que terminó con las lesiones graves de una persona, si hubo asesinato o sicariato, si hubo violación carnal o si hubo asociación ilícita, pandillerismo, ya esos 4 puntos justamente le indican al juez, usted debe priorizar la detención provisional. No estamos improvisando en cuanto vamos a dejarle al juez que él decida, porque mira la cantidad de fallos o de situaciones tan irrisorias que hemos visto últimamente en el sistema de justicia, como pasó en el caso de la joyería de la 5 de mayo, que no fue un menor de edad involucrado, pero mira, imagínate si fue un adulto que entró con un arma de fuego, se frustró un intento de asalto de una joyería y al tipo le dieron una medida cautelar que no fue detención preventiva. ¿Qué nos asegura que ese tipo va a respetar la detención preventiva y no va a volver a delinquir o que se va a respetar, por ejemplo, la casa por cárcel o el respeto al monitoreo de brazalete o el respeto a la firma periódica? Ese tipo de situaciones te demuestran que el panameño ya no está confiando en los fallos y en los dictámenes de nuestro sistema de justicia. Entonces, por eso se está poniendo en el proyecto de ley textualmente. Por estas situaciones, usted prioriza la detención preventiva. Y bueno, y también hay que aclarar que ese menor de 14 años que es condenado o será condenado en caso tal del proyecto de ley
avance y sea sancionado por el presidente de la República, no irá directamente a la Gran Joya, por ejemplo, a estar mezclado con adultos mayores. Eso hay que aclararlo. ¿En qué centro del país o cuántos centros de menores del país están funcionando y cómo será esa transición? Porque hay penas que el documento contempla por arriba de los 10, 14, 15 años de prisión para ese menor. Si comete el delito a los 14 años, saldría después de los 30 años. ¿Cómo sería la transición ya una vez cumpla la mayoría de edad y sea llevado a un centro penitenciario para adultos, a las personas adultas? Esa es una excelente pregunta, Félix. Actualmente en el país hay 6 centros de custodia y cumplimiento, que de hecho nosotros estamos reformando la figura del centro de custodia y cumplimiento para que realmente sea un centro de resocialización. Esta parte la trabajamos específicamente con una fundación que se acercó al despacho y me dice: diputado, nosotros no compartimos con usted la visión del proyecto, pero queremos aportar a construir. Y nosotros, aunque una persona no esté de acuerdo con el proyecto, pero si se sienta con esa actitud de querer construir, nosotros la aceptamos. Y lo que nosotros estamos analizando es que las penas, como bien mencionaste, si un joven de 14 años entra y le ponen una pena de 10 años por ya sea violación o por tentativa de homicidio o lesiones graves, él ya tendría 24 años de edad. Justamente entre esas edades, 24 y 26 años, es el máximo que se permite para estar dentro del centro de custodia y cumplimiento, siempre y cuando el ingreso haya sido siendo menor de edad. Ahora, hay penas que quizás superen estos años, justamente de lo que él puede estar dentro del centro de custodia y cumplimiento. De ahí van a pasar ya el sistema penitenciario de adultos, porque es mentira que podemos tener a un joven de 14, 16 años con un joven de 24 o 26 en el mismo centro, cuando realmente se tiene que ya buscar una progresiva transición al otro sistema penitenciario. Y obviamente el sistema penitenciario a nivel de adultos es otro monstruo que tenemos que atacar el día de mañana. Pero por lo menos esto también manda un mensaje de que los centros de custodia y cumplimiento van a reformarse. Solo son 6, Félix. Es una posibilidad de oro que tenemos de poder con este proyecto de ley no solamente atacar el tema del aumento de penas, que yo también a veces creo que no son la solución completa, pero sí es integrar el proyecto como lo hemos trabajado, que es aumento de penas, priorizar la detención preventiva, reformar los centros de custodia y cumplimiento. Aquí sí estamos haciendo algo a corto plazo. La gente habla, la prevención, pero la prevención ha fallado por años. Las políticas de Estado no están. Y yo no soy presidente de la República, ni soy ministro de Seguridad, ni de Desarrollo Social, para poder atacar el tema de las políticas de Estado. Soy un diputado que escucha los problemas de su comunidad, que ve que la seguridad pública es uno y radica en que los menores están siendo parte esencial de este sistema delictivo. Bueno, y será un proyecto de ley que debe ser discutido para la próxima legislatura que se instala en el mes de julio de este año. Ustedes como diputados han sido convocados por el presidente de la República para atender un proyecto de ley de sustancia económica en esta etapa de sesiones extraordinarias, pero aparte se suman más diputados que le solicitan al presidente de la República, ya que estas sesiones van a finalizar durante un mes, que incluya el reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿Es posible o esto puede empeorar la discusión del proyecto de sustancia económica? Mira, el día de ayer yo conversaba con el presidente de la Asamblea, con el diputado Jorge Herrera, y le pregunté justamente sobre una actualización. ¿Qué te ha dicho el presidente de la República sobre incluir el reglamento interno en las discusiones extraordinarias? Me dice que al parecer el presidente pues prefiere que se concentre la Asamblea en este proyecto de sustancia económica, que por lo que yo siento va a abarcar todo el periodo de sesiones extraordinarias que nos han mencionado. Porque lo que yo estoy tratando de entender es que, claro, el presidente de la República dice: ¿por qué yo les voy a poner en la Asamblea la discusión del reglamento interno cuando las extraordinarias son para lo que al Ejecutivo le compete o le interesa? Y honestamente yo creo que poco le interesa al presidente de la República qué suceda con el reglamento interno de la Asamblea. Quisiera pensar que una armónica colaboración de poderes sería: hey, ¿sabes qué? El presidente de la Asamblea me lo solicitó, porque de hecho lo hizo en el discurso final, el día 30 de abril, cuando cerramos las sesiones ordinarias, y ahí yo creo que el presidente de la República tuvo una oportunidad para decir: señores, aquí hay que discutir el reglamento interno. Ahora, Félix, hay una realidad política y yo creo que hay intereses de los que aspiran a la presidencia el 1 de julio que no quieren que se discuta el reglamento interno para que justamente esta promesa de campaña o de gestión de Jorge Herrera no se cumpla. Y eso ya son situaciones políticas que ellos tendrán que atender en las altas esferas. Pero como diputado nuevo, joven, te puedo decir que a mí también me llena de mucha frustración ver que no sacamos el reglamento interno, y apoyaría el llamado a sesiones extraordinarias para eso. La Asamblea Nacional puede hacer ambas cosas al mismo tiempo, y le pongo un ejemplo. El presidente llama a sesiones extraordinarias, finaliza en la primera semana del mes de junio. Pero ¿qué van a hacer los diputados hoy en la Asamblea Nacional? Nada. De aquí al viernes, la Asamblea retoma una discusión en la Comisión de Economía el próximo lunes, porque el Pleno de la Asamblea Nacional no se puede activar
si el documento no llega a el Pleno Legislativo, a un segundo debate. Es decir, que los diputados que no forman parte de esa Comisión de Economía deben esperar que la Comisión de Economía haga su trabajo y envíe el proyecto de ley con la aprobación en primer debate. Mientras eso ocurre, como el reglamento interno ya está en el Pleno para la discusión en segundo debate, muy bien la Asamblea Nacional en esta semana hubiese aprobado en 2 días, porque hay proyectos de ley que son aprobados de forma sorprendente en 2 días, tanto en segundo y tercer debate. Lo mismo puede pasar con un reglamento interno que viene ya de más de un año de análisis. Bien lo has dicho, y de hecho la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas planea contemplar escuchas primeramente, revisar emisiones de conceptos de entes como la GAFI, la OCDE, la Unión Europea. Mientras ellos hacían todo ese proceso de análisis y de escuchas, e inclusive de primer debate, en el Pleno simultáneamente podíamos ya tener avanzada la discusión del reglamento interno que ya salió de la Comisión de Credenciales. Entonces yo, como tú dices, uno puede caminar y mascar chicle, pero parece que lastimosamente esa no es la mentalidad que tiene el presidente de la República. Se respeta, él habrá tomado su decisión de por qué no quiere ayudar a que este proyecto salga y avance. Nosotros esperemos, pues de alguna forma u otra, que eso cambie de parecer. Pero si no, pues como tú lo dices, yo por lo menos estoy aquí hoy, tengo reunión con Ciudad del Saber, trabajo en mi proyecto, pero como tú dices, los otros diputados que estarán haciendo en esta semana que pudimos haber sido productivos. Pero ahí está mi agenda y yo la publico siempre. Bueno, usted está en estos trabajos que ha mencionado, pero usted tiene colegas que están en China en estos momentos. ¿Es correcto? ¿Cómo ve estos viajes, tomando en cuenta que usted viajó a Taiwán? Mira, El enemigo directo de la República Popular China. Mira, Félix, yo creo que justamente esa polarización que estamos viendo entre Taiwán y China ha alcanzado la Asamblea Nacional. Yo no quiero aumentar esa polarización, pero la realidad es que cada diputado tiene la facultad de decidir con qué tipo de países y aliados pues busca tener este tipo de encuentros. Por lo menos yo creo en los valores democráticos, creo en los valores de la libertad, en los valores de que el capital de cada persona se debe respetar. Sin embargo, China, que ha representado quizás tener un déficit muy grande en libertad de expresión, en libertad de prensa justamente, en el tema de los buques panameños que están actualmente pues retenidos de manera injustificada, donde ya 11 países se han pronunciado a favor de Panamá. Yo no sé si es el momento para congraciarse o para ir a resaltar un país que está haciéndole esto a uno de los sectores más importantes de nuestro país. Estamos hablando de que Panamá es el tercer país en abanderamiento a nivel mundial después de las Islas Marshall y Liberia. Sin embargo, tienes un Taiwán que lo que hace es que tiene una terminal de contenedores en Colón, genera empleo con sus empresas de Evergreen, con Lin Yangmin, etcétera. Entonces, o sea, tienes un país que es hostil hacia Panamá y tienes un país que quiere tener relaciones comerciales con Panamá. Lo único que quiere Taiwán es una oficina comercial. Y mira, hablan mucho de la violación al código del reglamento, al código de ética de los diputados. El tema con el código de ética de los diputados indica que si esos viajes influyen en las decisiones de los diputados, ahí hay un conflicto de interés que no debe entonces estar sucediendo. Pero tú a mí no me has visto desde que llegué a Taiwán aquí rasgándome las vestiduras y diciendo Taiwán es el mejor país o Taiwán es el aliado. No, de manera, o sea, muy estratégica fuimos a conocer el tema de los semiconductores, vimos lo que quiere traer Taiwán a Panamá, escuchamos sus peticiones, no, queremos una oficina comercial porque queremos tener más relación con Panamá, queremos llevar el vuelo de Taipei a Panamá. O sea, esas son las cosas que quiere Taiwán. China está reteniendo barcos panameños. Ese primer viaje también fue cuestionado porque desde el Ejecutivo veía que la Asamblea Nacional o los diputados de la Asamblea Nacional se estaban extralimitando porque es una competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Presidente de la República. Pues sí, nosotros respetamos totalmente que el ente rector es la Cancillería de la República de Panamá, pero también nosotros como diputados tenemos criterio y tenemos la oportunidad también de escuchar y levantar la voz por qué el Ejecutivo está dejando de hacer. Es una forma de también fiscalizar cuáles son las relaciones exteriores prioritarias del país. ¿Usted cree que sus colegas en China puedan levantar la voz por lo que está pasando con los buques con bandera panameña? Yo veo difícil que eso esté en la agenda o por lo menos en las difícil? intenciones, porque tienes un viaje que está siendo justamente patrocinado por el país que está reteniendo los barcos panameños. Entonces, ¿cómo tú vas a ir y decirle a tu patrocinador, oye, está mala la comida, está mala el café, está malo el hotel y está malo que estés reteniendo los barcos? Pero sería interesante porque los diputados son libres. Claro, son totalmente libres y yo pensaría que por lo menos dentro de esa delegación debería haber algunos de los diputados que diga, oye, una consulta, ¿por qué están reteniendo barcos panameños? ¿Me pueden dar una justificación? Y que luego cuando regresen a Panamá digan, oye, así como estoy diciendo, ¿cuál fue la agenda? Semiconductores, Taiwán nos pidió una oficina comercial, que le permitamos eso, Taiwán quiere darle becas a estudiantes panameños, que ellos digan, esta fue la agenda y se abordaron estos temas. Usted inició también hablando de un país que permite o no permite libertades. En medio de este escenario, ¿usted cree que esa libertad no pueda existir en la República Popular China? De poder expresar algo que pueda chocar con los criterios diplomáticos de ese Estado. Es que yo creo que en estos momentos ellos se ven bastante limitados porque en China se tiene
una percepción de que Panamá como país en estos momentos es un aliado hostil o es una nación hostil hacia sus empresas. Entonces, si tú vas allá a China, a su casa, y le dices, oye, ustedes están siendo hostil contra nuestros barcos, contra nuestro sistema de abanderamiento, claramente se van a sentir como, oye, espérate, ya nos estamos confrontando, y yo no creo que nadie quiera tener esa conversación amarga en ese viaje que están teniendo actualmente los colegas. De vuelta, yo fui a Taiwán y yo de forma muy transparente lo anuncié y estoy anunciando que fue lo que se conversó. Yo espero que haya ese tipo de apertura también por parte de ellos. Cada quien elige a sus aliados, pero en el ranking de libertad de expresión creo que China está en el 179 de los 190 países que vemos que se han suscrito a ese ranking. Entonces, te da una idea más o menos de cuáles son los valores democráticos que quizás algunos optamos por ir cuando fuimos a Taiwán y otros optan por ir cuando fueron a China. Y el problema nunca es con la gente, ni la nación, ni las personas de origen de China. El problema es el Partido Comunista Chino y yo creo que eso siempre hay que dejarlo claro, Félix. Bueno, quien salió a aclarar la situación fue Patsy Lee, diputada del Partido Popular, quien forma parte de este viaje. Los diputados regresan en las próximas semanas y aclaró que a su juicio ella no está violando el código de ética y que esto forma parte de la agenda de los diputados parlamentarios con los diputados del hermano país de la República Popular de China, donde Panamá sí tiene relaciones diplomáticas. Y señaló que la invitación fue más extensa a otros diputados, pero los que fueron a este viaje sí tuvieron la valentía de aceptar este viaje. Yo no sé si la valentía es la palabra, digo, yo respeto mucho a la colega Patsy Lee, quizás coincido con ella en que no se está violando ningún tipo de código de ética de la Asamblea Nacional, pero yo sí creo que algunos diputados dijeron, este es el país al que yo quiero ahorita mismo visitar en el contexto en el que estamos sufriendo. O sea, si el día de mañana, te lo pongo exactamente en el mismo ejemplo, Félix, si Taiwán empieza a retener barcos panameños en sus puertos, en Kaohsiung, en Taipei, ¿tú crees que yo como diputado panameño habría dicho, yo voy a ir a ese país a congraciarme con sus autoridades cuando están atacando directamente a Panamá? Taiwán no ha atacado a Panamá, al contrario, Taiwán quiere colaborar con Panamá. Es un país que quiere reabrir sus relaciones comerciales. China no es la situación y por eso yo creo que de esos 40 diputados que creo que ya mencionó, que estaban originalmente en el grupo, de los cuales terminaron ahora yendo, tendrán sus criterios y los respeto. Me llevo bien con la gran mayoría de los que se encuentran en ese grupo, pero yo como un defensor de la libertad y de los países que quieren realmente generar empleo y comercio en Panamá y no truncar nuestras posibilidades de crecer, prefiero quedarme del lado de Taiwán que del lado de China. Panamá debe romper relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Esto ha generado un choque geopolítico, incluso con presiones de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tienen relaciones con la República Popular China. Es correcto. Y Panamá rompió abruptamente relaciones diplomáticas con Taiwán, donde muchos panameños se sorprendieron y amanecieron con esa decisión sorpresiva del entonces mandatario de la República, Juan Carlos Varela. ¿Qué va a suceder? A su juicio, ¿debe romper relaciones diplomáticas Panamá con China? No, yo no creo que sea lo inteligente, porque ya son un compromiso adquirido a nivel de relaciones internacionales que ha generado también que parte del comercio panameño se mantenga en el estatus en el que se encuentra. Pero definitivamente eso no nos limita a abrir la oficina comercial con Taiwán. Y hay un documento que se firmó en el año 2017, que justamente fue cuando se genera esta ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, que habla de que China no quería que Panamá estableciera una oficina comercial con Taiwán después de rotas las relaciones internacionales o diplomáticas con este país. Sin embargo, tienes países como Colombia, tienes países como el Reino Unido, como Estados Unidos, que tienen oficinas comerciales de Taiwán y tienen las relaciones diplomáticas con China. Y yo no veo ningún problema con esta figura. No hay por qué no seguir el tipo de modelos. Se cae de su peso la justificación de una sola China porque es la misma tesis que se usa, por ejemplo, en la vía interoceánica con el Tratado de Neutralidad, donde la República Popular China no se suma porque Taiwán sí respalda el tratado. Y es que se cae ahorita de su peso, ¿sabes por qué? Porque tienes a las Naciones Unidas en Nueva York, que es el país que justamente permite que haya oficina comercial con Taiwán y a la vez hayan relaciones diplomáticas con China. Así que definitivamente esa resolución de la ONU no tiene ningún tipo de validez ni nadie la está acatando a cabalidad. Constitucionalmente es el presidente, jefe del Ejecutivo, a través también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe dictar la línea. ¿Qué decisión entonces debe tomar el presidente de la República o los presidentes que vengan en un futuro? Yo creo que él tiene que esperar. Él tiene que esperar a que esta situación con los navíos que están siendo retenidos de forma ilegal y de forma injustificada se solvente. Una vez eso suceda y la situación de Panama Ports también pase ya a una situación estable y no de contratos que han sido adjudicados de forma temporal, él pueda decir, viendo el panorama marítimo, viendo el panorama comercial, esta es la decisión que el país tiene que tomar. Además que recordemos algo, Evergreen, que es la empresa que justamente es de Taiwán, también está participando en la licitación de Corozal, al igual que Maersk, al igual que MSC, al igual que muchas navieras de todo el mundo. Y definitivamente van a tener una participación igualitaria, espero yo, en condiciones que las otras empresas. ¿Y qué pasa si esa terminal se la adjudica, digamos, a la empresa taiwanesa? Tú me vas a decir a mí que aún no hay justificación para abrir una oficina comercial cuando tienes dos puertos, uno en el Atlántico
¿vieron el Pacífico? Que tienen a Taiwán como el eje central de esa economía y ese comercio. Por Dios, yo creo que estamos retrocediendo de forma clara y Taiwán está bastante, digamos, preocupado porque dice, oye, ¿por qué Panamá no nos abre las puertas? Pero yo también le fui a decir, oye, mira, ahorita mismo hay un contexto bastante complicado geopolíticamente, hay que actuar con mucha cautela y yo creo que sí hay que actuar con cautela, pero eventualmente hay que ver esa opción. ¿Esas altas autoridades de Taiwán están interesadas en venir a Panamá? Muy interesante. ¿La Asamblea le va a extender la invitación? Mira, te puedo decir algo. Yo a nivel de diputado no tengo la competencia de pasar por encima del presidente de la Asamblea Nacional, quien es el que podría generar ese tipo de invitaciones al Yang Min, allá que es el Yang, que es la Asamblea Nacional de Taiwán. Pero te puedo decir que la vicepresidenta de Taiwán me dijo en nuestro encuentro que ella está interesada en restablecer esas relaciones comerciales con Panamá. Bueno, la Asamblea se ha convertido entonces en un calle arriba y calle abajo diplomático, si lo vemos así, porque bueno, vemos un grupo aliado con la República Popular China y otro grupo con los intereses de Taiwán y de los Estados Unidos, y hay otro grupo que prefiere mejor mantenerse en la neutralidad, en el equilibrio. Ser tibios, digo, no hay porque ningún algunos problema con hasta eso. tienen miedo de perder la visa, como ha ocurrido recientemente desde la Embajada de los Estados Unidos, que le ha quitado la visa a diputados de la Asamblea Nacional. Creo que en esa lista de 7 o de 6 diputados que se encuentran en China, hay uno que ya no tiene visa, uno Sí, del Partido sí. Revolucionario Democrático. No, bueno, ellos tomarán sus decisiones en base a lo que, como te digo, sus principios y valores e intereses, pues les estén en estos momentos dictaminando. Yo creo que aquí el único interés que tiene que haber por delante siempre es Panamá y por eso en Taiwán no hubo ninguna limitación con ningún tema. Pero meramente la conversación cae en temas comerciales, mientras que ahorita en China yo creo que sí debería caer en un tema diplomático de, oye, ¿por qué están reteniendo los barcos? ¿Hay alguna justificación? Ese es el único consejo que yo le daría quizás a mis colegas, que levanten la voz aprovechando que están reuniéndose con autoridades de alto nivel en ese país, al igual que nosotros tuvimos la oportunidad en Taiwán. Para mañana miércoles vamos a hacer el intento de tener vía Zoom a la diputada Paxili. Sí nos solicitó un espacio, le dijimos que aquí en Radiografía siempre le damos oportunidad a todas las voces que quieran hablar tanto a favor o en contra, y más aún cuando hablamos de un tema tan relevante relacionado a este choque diplomático y lo que está sucediendo con los barcos con bandera panameña. Diputado, a mí me llamó la atención que antes de hablar de este tema de China y Taiwán, usted mencionó que hay algunos como que no le conviene en la Asamblea Nacional, en el marco de la próxima elección de la Junta Directiva, abordar en sesiones extraordinarias el reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿A qué grupo no le conviene que se discuta el reglamento interno? Mira, ¿O a Félix, quién que tenga aspiraciones de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional? es que yo creo que naturalmente si te pones a pensar, tienes a un oficialismo que nada más ha presidido en uno de los 2 años de lo que van las sesiones de la Asamblea Nacional. Dice el oficialismo, ¿por qué si yo tengo un presidente RM, yo como RM no soy el que ha logrado consolidar las presidencias de la Asamblea Nacional? ¿Por qué ahora yo tengo que aspirar a apoyar la candidatura de reelección de un candidato del panameñismo? Entra la envidia política y dice, espérate. El que tiene que presidir la Asamblea es un RM. Y es la lógica del oficialismo, de que, oye, yo soy el que acompañó a este presidente debe apoyar a uno de los 15 candidatos de RM para la presidencia. Dicho eso, posiblemente dentro de esa facción de RM, sin entrar en nombres específicos, hay algunos que le habrán dicho al presidente de la República, presidente, no ponga en las sesiones extraordinarias o no ponga en estas sesiones lo que es el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Porque eso es darle una victoria al diputado Jorge Herrera. Que podremos estar en acuerdo o en desacuerdo con su gestión, ese es otro tema. Pero aquí es justamente decir, no permitas que él cumpla este objetivo de su legislatura. Y poder después decir, miren, él no cumplió, ya me toca a mí entonces RM ahora aspirar por parte del apoyo del oficialismo o de la coalición. Entonces, de vuelta, hay unidades buenas en RM, pero hay otras unidades que están articulando de forma política. No avancemos agenda legislativa para no darle una victoria a Jorge Herrera y una posible reelección. Este es un análisis, me quité el sombrero de diputado. Estoy aquí contigo como analista político. Entonces creo que de esa forma podemos verlo y es lo que he escuchado también de algunas personas allegadas al presidente, el mismo presidente, como que él siente que hay intenciones internas que no van a permitir que llegue el reglamento interno. Bueno, Jorge Herrera no ha confirmado si va a aspirar a la reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Yo tampoco he escuchado a otro diputado que diga yo quiero aspirar a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero en las elecciones pasadas, esas elecciones que fueron muy cruciales y que generaron muchas expectativas porque una de las candidatas fue a visitar el Palacio de las Garzas y al final perdió en la votación. La diputada Castañeda todavía tendrá aspiraciones. ¿Qué se habla internamente en la Asamblea Nacional? Esa es una excelente pregunta. Actualmente de RM yo te puedo decir que más he escuchado que la diputada Dana Castañeda es la que quizás tenga intenciones
de reelegirse. Yo hablé directamente con ella me dice que no tiene intenciones. También he escuchado, no directamente él, pero de Ronald de Gracia, que también parece ser una figura de las nuevas que está intentando llegar por parte del oficialismo. Ahí el Bayarino siempre suena también dentro de estas figuras de RM, pero por parte de la oposición, la que nos comprende a nosotros, realmente no hay ninguna figura unificada porque, claro, la alianza ha sufrido un resquebrajamiento que no habíamos visto venir porque, claro, se han dado las tensiones internas, se han dado las situaciones de no cumplir ciertos objetivos como el tema quizás del reglamento interno, el tema de las oficinas VIP, que también ha sido una molestia tan grande de algunos diputados que tienen 2, 3, 4 despachos en diferentes puntos de la Asamblea Nacional, el tema de cómo se ha administrado la planilla para bien o para mal, no ha sido quizás lo que ha permitido que esta alianza se haya mantenido unificada y por eso yo veo muy difícil que lo que logramos la legislatura pasada, Félix, se repita en esta ocasión. Oiga, lo veo complicado. ¿Y usted le tocó alguna oficina VIP? No, ninguna. La mía es la única que tú conoces, donde siempre estamos ahí, mi equipo y yo. O sea, y lastimosamente ¿qué hay que no cumplir o qué requisito debe tener el diputado para tener un búnker o una oficina VIP en la Asamblea Yo creo Nacional? que hay que tener alguna especie de rango del cual yo no conozco, porque muchos diputados, cuando nosotros ya ingresamos a la Asamblea el 1 de julio del 2024, contaban con estos 3, 4 espacios y algunos de los nuevos pues después se les fueron atribuyendo estos espacios, pero mi única oficina es la de siempre, el despacho 205 con mis 4 o 5 funcionarios que se ven dentro. Entonces, lastimosamente, este tipo de privilegios que de manera sencilla se pueden erradicar, yo creo que también sería un mensaje claro. ¿Le daría el voto nuevamente a Jorge Herrera? Yo creo que en el contexto actual, aún respetando a Jorge y los intentos que se hizo, no podría justificar un voto nuevamente para mi colega Jorge Herrera, pero de igual forma en lo que queda de su legislatura, sabe que cuenta con todo el apoyo de la bancada Seguimos, de Moca y de este diputado para lograr los objetivos. El periodo no ha terminado y quiero ser optimista y quizás no realista y pensar que todavía se pueden lograr ciertas cosas, Félix. Bueno, gracias diputado José Pérez Barboni, hablando de temas relevantes. Vamos a esperar qué ocurre en la Asamblea Nacional. La Asamblea es el epicentro político de Panamá, es donde se discuten temas políticos, jurídicos y ahora técnicos relacionados al tema de la sustancia económica, así que no nos sorprendería una reelección, tampoco nos sorprendería que alguno de esos diputados que usted ha mencionado pueda decidir o confirmar o reconfirmar que aspira a llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero para llegar se necesitan 37 votos o se necesita agrupar a diputados como ocurrió en la elección pasada donde hubo el famoso bloque de los opositores que al final fue disminuyendo, hubo hasta votos traicioneros en esa votación secreta porque ya tenían todo el cálculo para tener mayoría en las comisiones permanentes o en las comisiones permanentes más sensitivas donde se discuten temas cruciales, pero que resulta que en esas comisiones el cálculo, como fue una votación secreta, no pudo concretarse. Gracias, diputado. Vamos a la pausa. Regresamos.